Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Son las 4 en punto de la tarde y estamos en Radio San Borja en los 91.1 llevándoles a ustedes Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por permitirnos entrar cada miércoles a esta hora a su casa, estar con usted en su oficina, poder estar en su auto un ratito, llevándoles los temas que nos interesan, traer a debate, a conversación y que son auspiciados, promovidos por el Instituto para la Calidad. Son los temas de la calidad, una palabra que puede sonar genérica, pero que abarca y tiene que ver con muchas cosas que son muy importantes, no solo para la mejora personal de nuestra vida, la calidad de vida de los seres humanos, sino también para que una sociedad sea más ordenada, más productiva, para que todos podamos caber en ella sin distinciones y con éxito. Bueno, de eso se trata el programa. Y van a ver ustedes cómo esto que les cuento calza, se hace un link, ¿no es cierto? Se liga con los temas que vamos a tener en el programa de hoy, que están muy ligados a esto que les comento. Y vamos a comenzar el programa hablando de los sistemas integrados de gestión. Qué cosa rara, el sistema integrado de gestión, eso solo para empresas. Pero vamos a darle un enfoque diferente, entendible, muy claro. Porque un sistema integrado de gestión es una plataforma, es un sistema, una suerte de, digamos, de red que permite unir sistemas de gestión en una empresa que anteriormente trabajaba en forma independiente con el fin de reducir costos y maximizar resultados. Pero si usted lleva eso a la vida cotidiana, por ejemplo en casa, hay veces que una cosa se paga con un ingreso, otra cosa se paga con otro ingreso, está todo disperso, pero una vez ordenado, resulta que los procesos son mejores. Bueno, también tiene una aplicación práctica en ese sentido. Vamos a estar con un profesor del Instituto para la Calidad que nos va a hablar con amplitud y con sobre todo mucha sencillez, porque lo que intentamos en Calidad del Día es hablar las cosas en sencillo. Luego, hacia la otra mitad del programa hablaremos de la gestión de las adquisiciones. Cuando alguien decide adquirir algo, cuando una empresa, organización, una ONG, incluso una familia decide tener una adquisición, bueno, esta adquisición hay que saber gestionarla, porque hay procesos necesarios para la compra y hay que saberlos y hay que conocerlos. Cómo adquirir esto fuera de la organización, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de producto debe ser? Los servicios o resultados necesarios para completar la necesidad logística de un proyecto, de una empresa, de una entidad. En la gestión de las adquisiciones además se incluye la gestión del contrato, por ejemplo. Un buen contrato es clave, ¿no es cierto? Que todas las aristas estén cubiertas, que todas las posibilidades de que haya errores en un contrato son centrales y esto hay que también saber gestionarlo. Y luego, hacia el final del programa, vamos a hablar de la arqueología del siglo XXI, porque nuestro país no deja de darnos sorpresas. Hay arqueólogos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que tienen estudios en doctorado y maestría en Historia del Arte, y que nos hablan de cómo los jeroglíficos encontrados por las antiguas culturas, o usados, mejor dicho, por las antiguas culturas y encontrados por las sociedades más actuales, tendrían un significado escondido y que podría haber sido ya revelado o aproximándose a su revelación. Y esto es muy interesante porque mejora la calidad de nuestra percepción del mundo antiguo. Y nos es más fácil además si ustedes quieren venderlo al mundo. Si yo conozco claramente cuáles eran las bondades, las ventajas, las características principales de esas culturas,
sin duda se la puedo contar al resto del mundo con mucha facilidad. Bueno, eso es el menú, eso es la carta para el día de hoy. ¿Por qué no se animan a comer con nosotros? ¿Por qué no se animan a acompañarnos? Son las 4 de la tarde con 5 minutos. Vámonos a la pausa. Es una pausa muy breve para comenzar el programa. Estamos en Calidad al Día. Bien, 4 de la tarde con 5 minutos, en una tarde muy calurosa en la ciudad de Lima, los termómetros alcanzando en el exterior los 27 grados y nos queda verano. Así que a tener paciencia. Este dato me lo daba hace un ratito el profesor Pedro Angulo, docente del Instituto para la Calidad de la PUC, que nos acompaña esta tarde justamente para hablar de los sistemas integrados de gestión. ¿Cómo está, profesor Angulo? Bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Un gusto tenerlo aquí siempre. Justamente te comentaba antes de dar inicio que Lima está cada día más caliente. Sí. Y esto es producto pues de algunas interacciones que se da por lo que es el cambio climático. Sin duda, está influyendo muchísimo, ¿no? Y en ese sentido está abordándose estos temas, los sistemas integrados de gestión, ya que hablan de 3 aspectos importantes, entre ellos el medio ambiente, Ajá. Lo cual pues las organizaciones de éxito, las organizaciones de excelencia buscan controlar 3 aspectos importantes, como por ejemplo los aspectos ambientales, que es el tema que está relacionado a ISO 14001. Ok. O por ejemplo también lo que es más escuchado por el público, que es los temas relacionados a calidad, que está pues influenciado por la ISO 9001, versión 2008 actualmente. Ajá. Y algo que también que es muy interesante, que en ese aspecto el Estado está bastante metido y hay mucho interés con lo que respecta a la seguridad y la salud en el trabajo. De acuerdo. Vamos a desmenuzar todo esto que nos adelantas, Pedro, comenzando por la definición del sistema integrado de gestión. Uno pensaría que, claro, uno comienza a trabajar en su empresa, va desarrollando algunas áreas, entiende que algunas deben ir solas o avanzar en forma paralela, pero ¿en qué momento se integran y por qué debo integrarlas? Qué interesante tu consulta, Carlos. Toda organización, sea pequeña, grande, mediana, siempre tiene un sistema integrado de gestión. Que esté alineado o no a una norma internacional es lo que lo hace diferente con respecto a aquellas organizaciones de excelencia o que buscan una rentabilidad o buscan gestionar sus procesos para poder ser sostenibles en el tiempo. ¿En qué momento se realiza ese, digamos, ese compromiso hacia integrar su gestión? Es cuando la dirección toma las riendas y establece la necesidad de poder gestionar aquellos aspectos como por ejemplo la mejora de procesos de su propia organización, que está relacionado... Permíteme la interrupción, pero ¿qué detecta que no anda bien para integrar? Uno de los aspectos es, por ejemplo, el desorden que existe hoy en día en las empresas. Mira, el Perú crece bastante significativamente, a pesar que ha habido una contracción el año pasado, y es evidente de que las empresas en este crecimiento, muchas de ellas no cuentan con una planificación. Entonces, la misma dirección se da cuenta de que es hora de poder estandarizar sus procesos. Ajá. Para poder ir hacia un mundo competitivo. Okay, o sea, el día a día me ha ganado porque había necesidad de negocio. Exactamente. Pero yo no he podido organizar la casa. Correcto. Y en ese aspecto, una norma muy interesante para alinear la casa y dar los primeros pasos a lo que es la excelencia que busca un sistema integrado de gestión es la calidad. Porque me permite ordenar los procesos. Y algo muy importante, Carlos, que está orientada a la satisfacción de los clientes, a los que, digamos, entre comillas, paran la olla de la organización. Pero que de paso me ayuda a organizarme por dentro también, Pedro. Correcto. Y cuando la organización va creciendo con su sistema de gestión de calidad implementándose, también tiene una necesidad de cumplir normas legales. Ajá. Como por ejemplo aquellas relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo. Hoy en día, una obligación para cualquier tipo de organización, como la ley 29783 o aquellos normas que están orientadas a aspectos ambientales. Entonces, la organización se ve beneficiada en muchos sentidos. Por un lado, se ordena, por un lado, establece sus procesos, los controla estos riesgos,
cumple los aspectos ambientales, la sociedad se ve satisfecha de las operaciones que realiza este tipo de organizaciones que cuentan con este tipo de implementación, la ganancia es múltiple. Correcto, pero Pedro, ¿por qué la cabeza de la organización, pequeña o grande, no pudo darse cuenta antes de esta necesidad? ¿En qué andaba? ¿Qué lo ganaba en el día a día que no podía pensar en integrar todas mis funciones? Principalmente, Carlos, es el aspecto comercial. Las decisiones de las empresas que no optan por ese tipo de sistemas integrados tienen una opción en ir a vender. Vendes sin haber revisado si tienes la capacidad de poder cumplir lo que tú ofertas. Eso es muy importante. Y por otro lado también cumplir requisitos que el Estado y el gobierno establecen. Eso es muy importante. El otro día conversaba con un especialista del área comercial de una importante empresa distribuidora de impresoras. Y él me decía, si a mí en el mes de mayo me llega un pedido de 1.500 impresoras con un estupendo contrato, yo debo rechazarlo. Y en mi vieja mentalidad de vendedor antiguo decía, pero ¿cómo alguien puede rechazar una venta? Y me decía, es que si yo acepto esa venta, le traslado un pedido de impresoras a la central que no tenía planificado. Con lo cual desmantelo o desbordo la planificación hecha por la organización. ¿Ese es el sentido de lo que estamos hablando? Es correcto. Y no solamente que internamente yo no tengo los inventarios suficientes para cumplir, sino también tengo el potencial de generar reclamos. Y la imagen de la organización se va mellando, claro. Exacto, se va deteriorando. Claro. Y estas normas internacionales, las tres principales, porque existen otras normas que me apoyan a lo que concierne a un sistema integrado de gestión, me apoya a controlarlos. Entonces la dirección donde se encuentre sabe y tiene la confianza de que tiene la capacidad de poder cumplir lo que está ofertando. Lo que pones tú en el internet, en un brochure, tienes la seguridad de que puedes cumplir. Pero Pedro, eso me obliga a tener un conocimiento fino del mercado y de mi negocio mucho más allá de lo que nunca habría imaginado. Correcto. O sea, la planificación no es tirar 3 líneas de lo que vamos a hacer, sino nos obliga a conseguir información sustancial que ponga patas a ese plan. Correcto. Y en ese sentido, la organización con su planificación y con su sistema integrado de gestión busca saber qué es lo que quiere el cliente y se debe adelantar a los cambios. Lo interesante de estas normas, de las 3 que te estoy comentando, es que este año van a sufrir una modificación muy sustantiva, muy significativa, lo cual está alineado al proceso de mejora continua que busca estas normas con las organizaciones que implementan, que obliga a que sus procesos, la parte operativa, la parte, digamos, de prestación de servicio, los procesos como tal, que lo conocemos bastante bien, estén alineados a la estrategia del negocio. Okay. Que no estén divorciados, porque muchas veces es evidente, el sistema integrado de gestión es paralelo, trabaja en paralelo a lo que la estrategia de la organización busca, que muchas veces es lo que tú indicas, satisfacción al cliente, nuevos mercados, rentabilidad, sostenibilidad, que exista un retorno en la inversión con respecto al capital que se va a invertir. Pues lo interesante es que estas normas este año van a sufrir ese cambio. Y ya no va a ser el hecho de controlar la eficiencia operativa de la organización, sino también alinearlo a lo que busca la dirección. Ahora, una última pregunta, tenemos a la pausa. Si yo debo adecuar mis procesos a la estrategia definida por la organización, cada vez que mi estrategia cambie, que puede ser según el tipo de negocio muy cambiante, medianamente cambiante o poco cambiante, ¿no es cierto? Pero imaginando que es muy cambiante, ¿te imaginas tener que cambiar al mismo tiempo procesos, Pedro? Eso es inacabable. Y eso es interesante porque en cada momento el cliente busca algo más de la organización. Y no solamente ello, te obliga a que cambies tus procesos continuamente. ¿Ah, sí? Y lo no lo conocía, no lo sabía. ¿Por qué razón? Porque muchas veces establecemos un plan, establecemos un mapeo de procesos, llamémoslo así, pero muchas veces está divorciado de lo que con la parte exterior, con la competencia, con los proveedores, con las normas legales, lo cual, pues, como indicas tú, tiene que ir renovándose sus procesos, principalmente alineados a cada expectativa o requisito que tienen los clientes. Pero lo interesante de un sistema integrado de gestión es que no solamente ves los clientes,
ves a lo que nosotros llamamos las partes interesadas, o lo que es conocido la sociedad. En este caso, las empresas peruanas, la sociedad peruana. Pero me parece muy interesante lo que planteas, Pedro, porque en todo lo que dices, la palabra cliente atraviesa transversalmente todo, ¿no es cierto? Así es. Que es un pensar en el usuario final de mi producto. Correcto. Y eso significa darle calidad a mi proceso, calidad a mi producto y por tanto calidad a mi cliente. Con lo cual todos ganan. Todos ganan, y no solamente el cliente, también el Estado, porque sabe que Sí, señor. que una organización Sí, señor. está cumpliendo normativas, y también la misma organización, porque va a gestionar, por ejemplo, evitar accidentes, evitar enfermedades, Así es. controlar los riesgos ambientales, lo cual va a haber una rentabilidad por ese control. Mira, Pero que voy a vender más y voy a tributar más y el Estado va a estar muy contento conmigo, ¿no? totalmente. ¿Qué mejor, por ejemplo, aquellos aspectos que se controlan como el ahorro de la energía, Por ejemplo, o reducir el consumo de agua o de papel. o de papel, el reciclaje? Sí, señor. Que más que una moda, hoy en día, sumando y restando los indicadores, podemos ver de que existe un retorno de la inversión que yo he puesto por estos tipos de sistemas Totalmente. integrados. Mira, me tengo que ir a la pausa porque ya me está dando el tiempo, pero dejo esta idea para comentarla al regreso. Lo que nos vamos a ahorrar a partir del uso del recibo electrónico, ojalá SUNAT tenga capacidad de tener indicadores para medir exactamente lo que ha significado ese cambio, porque podría ser un ejemplo de lo que estamos hablando. Parece mentira lo que gastamos en cosas como papel. Correcto. Pero venimos, Pedro, con eso en un instante. Gracias por estar con nosotros. Pedro Angulo, docente del Instituto para la Calidad PUC, no se va, se queda con nosotros para seguir conversando estos temas. 4:15, volvemos. Tips para la calidad. La clave en la gestión de inocuidad alimentaria es verificar los procesos del proveedor. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, líder en peruanidad. Agenda Central. Hola, soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y de martes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1. Lleve el show a su casa o empresa. Conjuntos criollos, orquesta digital, equipos de sonido, la hora loca, catering y todo lo que usted necesite para un buen evento. Llámenos al 641-2005. Mediacorp, eventos y espectáculos. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Experiencia dicta. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Cuatro de la tarde con 18 minutos. Estamos con Pedro Angulo. Si usted se acaba de incorporar a los 91.1 de Radio San Borja, Radio San Borja además, por supuesto, el líder en peruanidad que acoge este programa, Calidad al Día, el programa del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos hablando del sistema integrado de gestión y lo estamos aterrizando a ejemplos muy claros y muy sencillos. Pedro, me decías en la pausa que te parecía interesante abundar, aproximarnos al tema de la ley universitaria y ligarlo con esto. ¿Por qué, Pedro? La ley universitaria hoy en día está exigiendo estándares de calidad para las instituciones universitarias. Así es. Y lo que en este momento, si es cierto, no es una obligación, pero ya está en blanco y negro, es que existe estándares relacionados a la implementación de sistemas de gestión de calidad, lo cual pues obliga a estas organizaciones académicas, sean escuelas, profesionales o las mismas universidades, que ya vayan comenzando a hablar de lo que es el tema de calidad, que ha sido un tema pues que muchos años ha dejado la universidad de tocar, y las consecuencias son las que vemos ahora en los rankings. Incluso en la universidad privada de mayor nivel, ¿dejó de hablar de calidad, Pedro? Hay algunas universidades
como por ejemplo la Universidad Católica del Perú, que lidera en lo que respecta al tema de calidad y está en el primer puesto en el ranking de universidades aquí a nivel del Perú. Pero yo hablo a nivel general, a nivel, por ejemplo, de universidades que se encuentran dentro de Lima y fuera de Lima. Pero para ello, estos estándares, como la implementación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001, que forma parte de un sistema integrado de gestión, obliga a que estas instituciones, estas organizaciones se puedan ordenar. Existe mucho desorden en las universidades, Carlos. Tanto es así que, sobre todo en las públicas. Sin embargo, existe un interés y existe incluso presupuesto para que ellas puedan implementar este tipo de normativas. Te cuento un caso. El año pasado hemos implementado en la Facultad de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Nacional del Centro, que ya ha obtenido una certificación internacional. Este año estamos con la Facultad de Educación, que sería la primera facultad a nivel del Perú que tiene el compromiso de implementar un sistema de gestión de calidad. San Marcos tampoco se queda exenta a ello. En este momento estamos por certificar el centro preuniversitario. Sería el primer centro preuniversitario en el Perú en certificar sus procesos académicos, sus procesos de diseño de recursos académicos y también la escuela de posgrado de la Universidad San Marcos. Entonces, gracias a estos estándares, gracias a esta ley universitaria, las instituciones públicas, las universidades toman como referencia el implementar un sistema de gestión de calidad con la finalidad de poder organizar, de ordenarse, de establecer competencias de los profesores y sobre todo hacer lo que hace tiempo se tenía que realizar una enseñanza de calidad. Ahora, ¿por qué crees que la universidad en tal caso antes no adecuó o no buscó los estándares internacionales? Desconocimiento. ¿Por qué no le interesaba? ¿Por qué era más fácil seguir recaudando dinero de los alumnos, sobre todo las que tienen fin de lucro? Algo legítimo en principio en la medida en que la educación de calidad que brinde sea eso, ¿no es cierto? Correcto. ¿Por qué no lo hicieron antes, Pedro? Mira, es una pregunta muy complicada de contestar. A mi criterio, yo creo que no hubo un control de parte del Estado. Entonces, ¿dejó hacer? Sí. Bueno, también la ley universitaria fue siempre la autonomía universitaria fue siempre un eslogan que me parece importante, que hay autonomía y libertad de cátedra, pero eso es una cosa, y otra cosa es que yo hago lo que quiero cuando me da la gana, ¿no es cierto? Correcto. La autonomía es algo importante, se debe respetar, pero siempre y cuando las organizaciones educativas, al igual que las de salud, por ejemplo, tienen que estar orientadas a su cliente, que es la sociedad. Y muchas veces se ha visto la importancia más de adentro que ver en la parte externa a quien se debe estas organizaciones. Sí, señor, yo pienso lo mismo. Ahora, me preocupa que la ley universitaria ha sido observada en el Poder Judicial y que eso se quede ahí. Y que venga una apelación que ya está en camino por parte del Ministerio de Educación y que eso se entrampe, Pedro. Hay un juez iqueño que ha parado la cosa. Sí, lo cual nos da evidencia que existe lobbies en exactamente en este enmarañado que sería que es la educación. Mira, en educación hay un negocio muy fuerte, lo cual pues el Estado está realizando sus esfuerzos para que estos aspectos puedan ser controlados. Sin embargo, hay unos personajes, sin dar los nombres obviamente, que inclusive se encuentran ante el Congreso, Carlos, que impiden si son dueños de universidades, exactamente. Pedro. Pero por supuesto, esos son los nombres. Que impiden que se dé el gran salto que necesita nuestro país. Así es. Mira, a nivel de educación también están las instituciones de salud que también están tomando dentro de sus estándares, por eso existe una normativa de acreditación, lo cual pues les obliga también a contar con sistemas de gestión de calidad. Así es. Y nos podemos dar cuenta, Carlos, de que los sistemas integrados de gestión, entre ellos el de calidad, buscan que las organizaciones sean sostenibles, buscan de que éstas no solamente vean la parte interna del negocio, sino también la satisfacción de la sociedad, en este caso es el pueblo peruano. Interesante. Ahora, esa experiencia que ¿podrías detallarla un poquito más, la experiencia de la Universidad del Centro? Qué interesante. Que me parece interesante porque además es una universidad estatal, sí, central e importante para la zona en la que está, la zona del país en la que está, y que
aspirar a tener un ISO no solo te obliga a ordenar la casa, sino a mantenerla ordenada. Correcto. Significa que las autoridades universitarias posteriores tendrán que adecuarse y no tendrán demasiado margen de acción porque van a tener el rumbo trazado. Así es. ¿Qué fue lo que pasó allí? Mira, el año pasado se dio la oportunidad de participar en la implementación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Y realmente, Carlos, para que se pueda dar el salto en lo que es la educación, se necesita el compromiso de los directivos. En este caso fue el decano que me solicitó que lo apoyara. Y ¿Quién es? ¿Sigue siendo el decano? sí, es el profesor doctor Moisés Vázquez Caicedo. Vázquez Caicedo, ¿ok? El cual, pues, a diferencia de otras autoridades, conocía muy bien el tema de la calidad y más allá de cumplir los estándares de calidad, me decía que es necesario que se implemente para poder dar un reconocimiento que en la Universidad del Centro, que en Huancayo, sí podemos hablar de calidad. Ok. Y a pesar de los escasos recursos que había, llegamos a lograr una certificación, lo cual pues fue un orgullo ¿Seguro? actualmente para la universidad. Y en ese sentido pues existe otra facultad que es la de educación. Créeme, Carlos, que es un gran reto, Que se sumó a este esfuerzo. que son 7 escuelas. Toma. Y que Un son montón. más de 100 profesores. Upa. Y que tiene actividades no solamente dentro de la universidad, sino también Sino, fuera. claro. Pero te das cuenta cómo en una organización donde hay un liderazgo claro Correcto. y conocimiento del tema fluye. Y lo interesante es que no solamente es la Facultad de Educación, ahora estamos hablando del Centro de Investigación y así continuamente. También hay un apoyo de parte de lo que es la Oficina de Calidad de la Ok. misma Universidad Nacional. Tiene del su Centro. oficina de calidad. Tiene su oficina que también ha formado parte del proceso y ha apoyado en esta implementación y este reconocimiento. ¿Qué es? ¿Es como una dirección de planeamiento estratégico, una cosa así? Llamémosle que está orientada a que toda la universidad hable de calidad e implemente los estándares de acreditación. De acuerdo. Que de es acuerdo. una obligación. O sea, es una oficina formada para. Correcto. ¿No es cierto? Tiene un objetivo muy concreto. Para asesorar a todas Perfecto, las ya te facultades entendí, y ya te todas entendí, las Pedro. instituciones. Y entonces, Y lo interesante es de que en ese recorrer hemos logrado ser la primera facultad a nivel nacional pública que ha contado con esta certificación. Y lo hace interesante porque no ha sido en Lima, no ha sido en Lima. ha sido en el en Lima, centro. por supuesto. Bueno, pero sé también que el instituto, ya te pregunto esto porque nos tenemos que ir en menos de un minuto, ofrece una diplomatura de este tema, dirigido a empresarios, a profesionales, a público en general. Cuéntame un poquito de esta diplomatura, ¿qué sabes de ella? Mira, la diplomatura se va a realizar, va a iniciar en febrero y marzo de este año, principalmente en las 3 sedes que cuenta el Instituto para la Calidad, que es en Lima, Arequipa y Trujillo. Lo interesante de esta diplomatura, a diferencia de otras ofertas académicas, es que nosotros los docentes nos reunimos para poder elaborar la malla curricular, en conjunto con un conjunto de expertos en lo que es la materia de enseñanza, aprendizaje y educación, lo cual permite que esta diplomatura, el alumno, sea el empresario, el profesional, el público en general, pueda salir como especialista, experto, no solamente en temas de implementación de sistemas integrados, sino también en temas de auditorías. Va a tener un campo muy enorme, ya que lo que hemos estado comentando a escasos minutos, el Perú crece de manera significativa y las organizaciones de excelencia buscan implementar sistemas integrados de gestión. Esta diplomatura les va a dar a esos alumnos la garantía de que puedan ir a cualquier organización, implementar, auditar y hacer sostenidos los negocios. Muy interesante. Vamos a ver si tenemos más noticias de esta diplomatura. Pedro, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y por habernos traído estas noticias y estos datos que son sumamente interesantes. Y claro, yo al principio hablaba que también en el espacio más cotidiano, el espacio de la casa, estas cosas podrían implementarse. Es verdad que son cosas diferentes, pero te da la posibilidad de ordenar hacia adentro. Y en ese sentido, Pedro, te agradezco muchísimo la sencillez con la que nos has explicado estas cosas. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Buena suerte y buen verano. 4:29, hacemos una pausa. Tips para la calidad.
Recuerda, gestiona la función, no el papeleo. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, bienvenidos a la información. El analista político Víctor Andrés Ponce declaró en Radio San Borja que la derogatoria de la ley Pulpín devela una situación de no gobernabilidad. Es un gobierno criticado en las calles que ha perdido la mayoría parlamentaria. La derogatoria de la ley Pulpín lo que nos devela, lo que nos muestra es una situación ya de no gobernabilidad en el Perú, ¿no? Tú tienes a un gobierno que ha sido derrotado en todas las líneas en el Congreso, que ha sido también criticado en las calles, tienes a un gobierno que ha perdido la mayoría parlamentaria y tienes a un gabinete que ha acumulado tal cantidad de hierros que hacen inviable su permanencia. El presidente del PPC, Raúl Castro, consideró que en la convocatoria al diálogo hecho por la primera ministra Ana Jara es una maniobra de distracción del gobierno frente a la renuncia del congresista Sergio Tejada, la derogación del régimen laboral juvenil y la actuación del ministro del Interior, Daniel Urresti. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En deportes, el entrenador argentino Daniel Pasarela está voceado como candidato para dirigir a la selección peruana y ya habría tenido un acercamiento con el actual director deportivo de la Blanquirroja, Juan Carlos Oblitas. Con más información regresamos en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Tiempo para conversar. Un espacio de diálogo, entretenimiento, salud y bienestar. Todos los sábados a las 10 de la mañana. Tiempo para conversar. Por San Borja 91.1. Gracias a Fisiomed, Centro de Fisioterapia y Rehabilitación. Visítanos en fisiomed.com.pe. Radio San Borja, líder en peruanidad, presenta Fusionados, Perú Contemporáneo. Primer programa dedicado 100% a la música peruana contemporánea y fusión, conducido por Jaime Cuadra. Todos los sábados a las 9 de la noche por Radio San Borja, líder en peruanidad. Cada 30 minutos, Radio San Borja te informa de todo el acontecer nacional, internacional y deportivo. San Borja Noticias. Síguenos también en Facebook, Twitter y en www.radiosanborja.com. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Si no construyes tus sueños, alguien podría contratarte para construir los suyos. Muy bien, son las 4 de la tarde con 33 minutos, 4:33, y estamos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, queremos hablar también hoy de la gestión de adquisiciones. Yo debo reconocer que me es un tema al que me aproximo por primera vez, pero me parece interesantísimo en la medida en que la gestión de adquisiciones incluye procesos necesarios para compra o adquisición fuera de la organización, donde se necesitan productos, servicios que son necesarios para completar la necesidad logística de un proyecto, o de una empresa, o de una entidad, vaya. Pero la profesora Carmen Mejía, docente del Instituto para la Calidad, yo creo que la tiene más clara y nos va a ayudar a entenderla. Carmen, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto con todos, tenerte aquí. Carlos. En sencillo, ¿qué cosa es la gestión de adquisiciones y hace cuánto que existe esta especialidad? En realidad la gestión de adquisiciones, que es digamos la metodología que te ayuda a ver qué es lo que compras, ya sea un bien, un producto o un servicio, te ayuda desde mucho tiempo, ¿no? Finalmente lo que nosotros vemos dentro de lo que es la gestión de adquisiciones, dentro de la metodología del PMP, es
cómo podemos hacer esta gestión de la mejor manera. Okay. Y hay muchas, digamos, se puede decir tips, muchas buenas prácticas, se le dice ya en una terminología más técnica, Entiendo. que se pueden hacer para adquirir estos servicios, ¿no? Vamos a la metodología. ¿Qué trae la metodología del punto 1 al punto 100, digamos? Sí. Lo más importante. Sí, en términos sencillos, lo que primero tenemos que hacer es identificar qué es lo que queremos comprar. De acuerdo. No comprar a lo loco, sino Sí, ver exacto. qué le sirve a la organización. Exacto. Después podemos identificar quiénes son los proveedores, ¿no? Saber dentro del mercado quiénes nos pueden dar este producto o este servicio, Okay. ¿no? Lo que podemos hacer son estudios de mercado, buscar precios referenciales, ¿no? En la cual nosotros vamos a poder identificar un presupuesto. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si voy a adquirir lo que necesito a la tienda que me parece más bonita? Lo que pasa es que necesitamos que nosotros tengamos una cultura de poder saber y poder tener la mejor compra, ya sea para tu empresa, ya sea para el proyecto, incluso para tu vida Para personal. tu vida personal. Así es. ¿No? Entonces hay diversas técnicas en las cuales nos enseñan cuál es la mejor manera de poder realizar esto. Y yo, por ejemplo, quiero comprar en el mercado algo y tengo que comparar precios. Sí. Tengo que comparar Es un buen calidad, ejemplo. ¿no? Tengo que comparar calidades. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Cuáles son los requerimientos que necesito? Si quiero tener un producto de tal tamaño, que tenga tanto tiempo de garantía. Entonces es importante salir al mercado, saber, incluso hay una técnica muy específica que es, por ejemplo, la conferencia de oferentes, Okay. donde yo los llamo De y les acuerdo. digo, tengo esta necesidad, ¿qué es lo que tú me puedes ofrecer? Perfecto. Entonces yo ahí puedo ver en el mercado que realmente hay alguien que me puede dar el producto, que hay alguien que me dice, ¿sabes qué? Yo tengo este producto de tal manera o de esta otra y yo te recomiendo que incluyas esto. Ah. Entonces es una conferencia en la cual pueden asistir cualquier tipo de proveedores y en la cual tú también como comprador aprendes, ¿no? Entonces es una metodología que te dice, existe el producto en el mercado, de repente es mejor pedirlo de esta manera o simplemente no existe en este mercado. Incluso también hay técnicas para hacer conferencias internacionales donde no hay productos acá en el mercado y tengo que buscar internacionalmente dónde debo comprar este producto. Pero escuchándote, Carmen, hasta ahora lo que estás haciendo es ahorrarme dinero. Exacto. ¿No es verdad? Sí, en realidad, cuando tú manejas un proyecto o manejas en la empresa alguna compra, lo primero que te dicen es, tengo este presupuesto. Y eso en realidad es lo que te ayuda a la gestión de adquisiciones, ¿no? A veces incluso es una de las restricciones más fuertes que puedes tener, ¿no? Claro. Yo sabes que yo necesito sacar un nuevo producto al mercado y lo que yo puedo invertir en este producto es esto. Entonces, si yo no realmente sé manejar las adquisiciones, simplemente a veces no puedo lanzar en ese nuevo producto porque no me alcanza el presupuesto, no cumplo con los requerimientos que quiere de ser cliente o la misma empresa. Entonces, yo no puedo realmente lograr hacer este nuevo producto, este nuevo lanzamiento, si es que no tengo una adecuada gestión de adquisiciones o compras, ¿no? De acuerdo. ¿Qué pasa con la parte legal de la compra? Lo que te menciona como buenas prácticas no es que tú como gestor, digamos, de todo un proyecto o gestor de una empresa, tengas que ser un abogado. Ok. ¿Ya? Pero yo te digo, sí tienes que saber leer contratos. ¿No? No sé, yo como ingeniera de sistemas te digo, he leído contratos, porque si tú no sabes manejar, necesito que me des tal garantía, no tengo que ponerlo en el contrato. Necesito que también me des tanto tiempo de extensión de compra, después de 2 o 3 años me des mantenimiento, soporte técnico. Todo eso tiene que estar dentro del contrato. Entonces yo tengo que aprender a leer estos contratos, a pesar de que no voy a ser un abogado. ¿Serviría de algo? Nos podría decir alguien que nos está escuchando, ¿y por qué no mandan el contrato al área legal? Lo que pasa es que el área legal va a verlo desde el punto de vista legal, propiamente. Eso es importante. Claro. Tú como el que hace el requerimiento Claro. funcional, el que sabe qué es lo que necesita, tiene que decirte qué es lo que yo quiero que esté en el contrato. Él te va a poder ayudar de repente con los términos legales. Se debe ser así. Sabes, Claro. si quieres ampliar, necesitamos hacer una adenda, que es un Claro, término ok, legal. así es. Pero si tú no pones en el contrato lo que realmente necesitas como requerimiento, el abogado no te va a poder ayudar en esa parte. De acuerdo. ¿Qué pasa con una empresa que hace una compra muy importante y la hace mal, Carmen? En realidad tienes varios caminos, ¿no? Lo último que se debe hacer y lo último que también que te dicen en las buenas prácticas es llegar a un litigio legal, ¿no? Okay. Porque El mejor proceso es el peor camino. Sí, Yeah. sí, porque en realidad lo que tú necesitas siempre en esos casos ya es negociar, ¿no? Okay. Porque finalmente si tú has hecho una mala compra y ya firmaste el contrato que te diste te diste cuenta después de haber firmado el contrato que no era lo que tú necesitabas, lo que puedes es comenzar a negociar. ¿Sabes qué? Yo no necesitaba esto, de repente tú me puedes dar
el otro producto que sí necesito y vamos negociando el precio, porque yo finalmente cuando yo firmé el contrato es un compromiso, el proveedor ya de voluntades, el proveedor de repente ya ha invertido, ya hizo el pedido fuera, ¿no? Entonces, o ya está en camino. Exacto. Entonces lo que te recomiendan es que tu negocio, o sea, la buena práctica que te dice que es lo primero que es negociar de repente algún acuerdo en el cual tú das una parte y él también cede a una parte. Pero lo que no debes hacer y lo que siempre se trata de evitar es llegar a un conflicto legal, a un litigio ya, porque finalmente esto te puede generar más costos y mucho más tiempo. No estamos hablando que en el Poder Judicial un litigio de este puede durarte años, ¿no? Años. Entonces no es lo recomendable. De acuerdo. Ahora, Carmen, ¿qué pasa con las organizaciones un poco más grandes que tienen varios proyectos al mismo tiempo y todos ellos demandan compras? ¿Cómo se organiza dentro de la empresa esta gestión? Hay dos formas de organizarlos, ¿no? Una es la compra centralizada, que es normalmente la que usan las corporaciones, las mineras, las empresas muy grandes, en la cual tienen un departamento, ya sea que lo llamen de compras, de adquisiciones, de logística, de abastecimiento, en el cual centralizas todos los requerimientos de los proyectos, ¿no? Entonces todos los proyectos van presentando sus requerimientos y se hace lo que es un plan anual de compras, ¿no? Entonces con un determinado presupuesto. Ya, pero perdóname, un alto ahí que me pareció algo interesante. ¿Tendrían los proyectos que estar de acuerdo en qué momento solicitar también? Porque no te voy a solicitar yo ladrillos y 2 días después yo también ladrillos y el otro proyecto si estoy en una inmobiliaria y 2 meses después ladrillos otra vez, ¿no es cierto? Claro, para eso te haces un plan anual de compra. En el plan anual lo que tú determinas es, sabes que este año hay 5 proyectos que me están pidiendo ladrillos. Así es. Entonces, si los 5 proyectos yo puedo de repente negociar, lo que se hace una compra de mayor cuantía y puedo negociar precios. Por volumen, ¿no? Puedo negociar con un proveedor más grande, ¿no? Un precio mayoritario. Entonces, yo como, digamos, esa es una de las maneras, ¿no? Todas las compras de los proyectos se manejan centralizadamente. Carmen, pero te interrumpí, me estabas diciendo. Entonces, una es la oficina centralizada, donde llegan todos los pedidos de compra. Sí, y yo como proyecto voy ahí. Perfecto. Poniendo mi requerimiento. La otra forma es la forma descentralizadamente, que quiere decir que cada proyecto de la empresa maneje su mini área de compras y de adquisiciones, ¿no? Y hay varios ejemplos que a veces, digamos, esto es un poco más factible de darse, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de Cáritas del Perú, o no, algunas empresas que son de cooperación, organizaciones sin fines de lucro, lo que hacen es que yo creo el proyecto y dentro del área, dentro del proyecto hay un área de que compras, y ellos son los que van a gestionar. Termina el proyecto y simplemente se desaparece todo, incluyendo la área de compras. Lo que te permite hacer esta compra descentralizada es que es un poco más ágil. Acuérdate que si yo tengo una empresa muy grande y soy uno más de los proyectos que están en cola, de repente para que atiendan mi requerimiento va a ser un poco más difícil y digamos voy a estar en la cola o en la prioridad que ellos determinen. En cambio, si mi área de compras está dentro de mi manejo, dentro de mi proyecto, es más fácil que yo le diga, tengo esta prioridad y quiero que me hagas, porque finalmente trabaja solo para mí. Claro. ¿No? Entonces, hay esquemas centralizados o descentralizados de manejar las compras y dependiendo de la empresa o del tipo de proyecto en el cual te embarques, te conviene más tener una o tener otra, ¿no? ¿La gestión de adquisiciones ve el pago a proveedores también? Claro. Nosotros, cuando tú gestionas las adquisiciones, es el usuario quien da la conformidad. Si tú no das la conformidad de que sí, me llegó este bien, o este producto me ha llegado y yo no doy la conformidad de eso, finalmente yo no voy a pasar al siguiente paso, que vendría a ser el pago ya al proveedor, ¿no? Si yo estoy en un esquema en una corporación muy grande, en una compra centralizada, yo ese requerimiento ya aprobado, se lo paso de repente al departamento ya de tesorería para que realice el pago, pero finalmente soy yo como usuario quien va a decir si es el producto, si es el bien que yo requerí antes de que se realice el pago. Y los responsables de la gestión de las adquisiciones son también responsables frente a un producto que puede estar en mal estado, de reclamarle al proveedor. Claro, finalmente cuando tú recibes el bien, tú puedes decir, eso es lo que yo quiero, esto no es lo que yo pedí, y rechazar el producto. Lo puedes rechazar. Lo puedes rechazar, ¿no? Entonces, finalmente yo dije, voy a requerir y pedir, no sé, pinturas amarillas, y me trajeron verdes, yo simplemente lo rechazo. Y eso se va como una especie, ya un cambio que se gestiona ante el proveedor, ¿no? Pero finalmente eres tú el que decide si está bien o está mal, si se acepta o no el bien o el servicio, ¿no? En general, la gestión de adquisiciones, ¿qué gerencia lo ve? ¿Cómo o la ve?
como te comentaba, la gestión de adquisiciones, dependiendo del esquema en que estemos, yo si soy una corporación muy grande y es una gestión centralizada, puede ser la gerencia de compras, la gerencia de logística, el área de abastecimientos, ellos son los encargados de ver el proceso. O sea, puede ser variable en la organización. Sí. Si tú tienes un proyecto donde tú como un director de proyecto vas a ver toda la gestión del proyecto, tú vas a ver también adquisiciones, vas a tener que ver de repente también incluso la parte de costo, presupuesto, ¿no? Y adquisiciones es una parte más de lo que vas a tener que ver. Una última, la mal pensada de la tarde. Sí. ¿Cuán ética debería ser la actitud, la forma de proceder de quien está al frente de la gestión de adquisiciones? No, en realidad, incluso dentro de lo que es el tema de gestión de adquisiciones, si se habla abiertamente, tú sabes que el mayor comprador de adquisiciones es el Estado peruano. El Estado. ¿No? Entonces, se manejan reglas, procedimientos y normas justamente para impedir que se hagan malos manejos en el tema de adquisiciones, ¿no? Está el SEAS, el Sistema Electrónico de Compras del Estado, que trata de que no se realice de una mala manera o que haya una mala praxis en el tema de adquisiciones, ¿no? Y obviamente, si tú estás adquiriendo un bien o un producto y estás haciendo una comparación, tienes que buscar que tu producto sea lo mejor para la empresa, no lo mejor que, digamos, te beneficie de alguna manera, ¿no? Es por eso que la gerencia de logística y las gerencias de abastecimientos tienen procedimientos y controles que te permiten de una manera asegurar que no hayan estas malas praxis. Que pueden ser muy antipáticos, pueden ser lentos, pero que son fundamentales, ¿no? Sí, la verdad que sí, ahí muchos dicen, no, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer lo otro? Y en la parte pública se da eso, te imaginas en la parte privada, claro. Hay un tema de que puedes hacer un reclamo, o sea, tienes pasos, que hay incluso todos unos cursos que te dan para saber cuáles son los pasos que tienes que hacer para compras del Estado, ¿no? Carmen, me he quedado con 20 preguntas en la cabeza, pero el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias, ha sido muy clara y nos has explicado las muchas cosas gracias, Carlos. con mucha sencillez. Gracias, Carmen, encantado. Hemos estado con Carmen Mejía, docente del Instituto para la Calidad de la PUC, que nos ha explicado el tema de la gestión de adquisiciones. Yo me voy con las ideas claras. 4:45, venimos tras la pausa. Tips para la calidad. Gestiona tus emociones. Perder la paciencia es perder la batalla. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, Radio San Borja, en tu corazón. La Academia Pepe Torres presenta desde Europa a Alex Torres en concierto este viernes 6 de febrero a las 8 de la noche en el auditorio de la Derrama Magisterial Gregorio Escobedo 598 Jesús María. Entradas a la venta en Avenida Aviación 2960. Auspician Radio San Borja, Audio Imagen Producciones, RBC Televisión, Guitarras Falcón, Importaciones Iraoka, Municipalidad de San Borja, Abdai. Agenda Central. Hola, soy Gloria Granda y los invito a escuchar Agenda Central para conocer lo que sucede en el Perú y el mundo. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y de martes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo. Programa educativo con temas empresariales, con la dirección de Julio García. Gracias a Universidad de las Américas, Instituto CIMAS, Academia Precadete Pedro Paulet, Centros Educativos María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Una realización del Grupo Las Américas. Hora 6 con Fernando Llamosas, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Radio San Borja, líder en peruanidad. Con Atilio Samaniego. Llegaste a la radio más criolla del dial. 30 años difundiendo peruanidad. Fiesta criolla con los clásicos del cancionero criollo y los nuevos intérpretes de nuestra música peruana. Las voces de mi Perú. Fiesta criolla todos los días desde el mediodía por Radio San Borja. Líder en peruanidad. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día.
Tips para la calidad. Educación no es el aprendizaje de hechos, sino el entrenamiento de la mente para pensar. Albert Einstein. Arqueología 21 es el tema que nos ocupa este último bloque del programa. Son ya las 4:48 de la tarde. Estamos en Radio San Borja en los 91.1. Una arqueología que va descubriendo nuevos espacios, que nos ofrece más calidad en lo que encuentra, en las posibilidades de confiabilidad de los detalles que va descubriendo. Es algo que también tiene que ver con lo que hacemos en Calidad del Día. Nos acompaña Gori Tumi Echevarría López, él es arqueólogo con estudios de maestría y doctorado en Historia del Arte, él es sanmarquino y es presidente de la Asociación Peruana de Arte Rupestre, y nos viene a hablar de una teoría muy interesante. Gori, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí para poder responderte lo que quieras saber un poco sobre este tema, ¿no? Cuéntanos, ¿qué avances, qué detalles que han encontrado en torno a los petroglifos que parece ser tan interesante? Bueno, en realidad los petroglifos son parte de lo que llamamos comúnmente arte rupestre. Ajá. Y en términos nativos lo que se conoce como quilcas. Es un material arqueológico sumamente interesante, pero lamentablemente ha sido muy abandonado por la arqueología contemporánea peruana. Okay. Yo creo que porque la arqueología nacional está muy imbuida en premisas eurocentristas o en investigaciones dominadas por las premisas americanistas, vamos a decir así. ¿Que privilegiaron qué? Privilegiaron los materiales artísticos más convencionales, como la cerámica mochica, como la arquitectura monumental, como el buscar secuencias estilísticas, todos los materiales en realidad que conocemos comúnmente como materiales arqueológicos. La diferencia es que el arte rupestre son expresiones gráficas y lo vemos en forma plana sobre roca. Entonces la mayoría de gente, al no tener las cualidades gráficas artísticas que la cerámica nazca, por ejemplo, o monumentales como la cultura mochica, ¿no? Las culturas clásicas peruanas o la cultura inca, han sido soslayadas porque la mayoría de los arqueólogos no han estado preparados generalmente para poder abordar científicamente su investigación. Entonces esto quedó atrás y se despreció el material, y es un material sumamente importante. ¿Por qué lo es? ¿Por qué? Porque refleja la forma de la cognición del mundo, la forma como la gente antigua, en nuestro pasado, hacía constructos de realidad, de una forma no tan estandarizada, por ejemplo, como aparece después en la cerámica. Okay. Es decir, la mayoría de las quilcas, la mayoría de las expresiones gráficas sobre roca, geoglifos, petroglifos, arte mobiliar, con tradición rupestre o pictografías o pintura rupestre, como se le dice, expresan un mundo, nuestro mundo en el pasado, que no había sido observado adecuadamente, porque lo que se ve en los demás materiales arqueológicos es mucho más convencional y de un parámetro gráfico completamente diferente. A partir de esa explicación clarísima que nos has hecho, lo que se evidencia en estos dibujos, ¿qué trae de nuevo? Ya. Eso es bien interesante. Yo he realizado por casi 10 años una investigación sistemática, y eso está en mi tesis de licenciatura en la costa central del Perú. Ajá. Y he estudiado quilcas, específicamente petroglifos, desde la zona de Supe hasta el Valle del Lurín. Entiendo. Bueno, he trabajado en todo el Perú, pero esta es una zona que yo me he enfocado mucho. Y casi el 80% de todas las expresiones gráficas en piedra, ¿no? En petroglifos, en geoglifos o en pictografías están relacionadas al periodo precerámico. Es decir, están relacionadas y acompañan todos los procesos de desarrollo de la alta civilización en el Perú, que están ejemplificados, por ejemplo, en este sitio fantástico que se llama Caral, que se ha estudiado, que está siendo estudiado por la doctora Ruchadi. Ok. Toda esta expresión gráfica presenta un patrón de disposición, un patrón gráfico sistemático en una región determinada y un periodo determinado. Y hemos podido advertir que lo más probable es que estemos frente a una escritura ideográfica. Y esto es increíble. ¿Por qué? Porque eso es revolucionario. Totalmente, porque solamente se había pensado que los procesos de alta civilización con escritura estaban en el Medio Oriente, estaban en Mesopotamia, estaban en África, estaban en la India. Yo también he ido a la India llevando esta conferencia. Entonces, es decir, hablando de este tema. Cuando nosotros hemos documentado que existe un patrón determinado, fijo, de representación en un periodo de tiempo determinado que abarca más de 1500 años, ojo, y en una zona que lo que le llamamos la zona Yunga, que es una región geográfica que va entre los valles medios hasta la zona litoral, nosotros sin ninguna duda, estamos frente a una expresión
estandarizada de una sociedad que está dominando un territorio durante un periodo determinado y coincide plenamente con los alcances de la civilización caral. Yo te pregunto a ti, Carlos, ¿qué es lo que tiene la gente en el Medio Oriente? ¿Qué es lo que tiene la gente en la India? ¿Qué es lo que tuvo la gente en África que no tuvimos nosotros? Alta civilización, la tenemos. Así es. Arquitectura monumental, la tenemos. Estado, es decir, una organización social claro, estatal, claro. lo tenemos. ¿Por qué no podemos tener escritura? Ahora, ¿cuáles son esos patrones que se repiten? Ya, para que puedas establecer con tanta claridad eso. Es muy sencillo. Es una serie de signos. Cuando yo estudié este sitio fantástico que está a punto de ser destruido, está siendo muy dañado en este momento, que se llama Checta, que se encuentra en el Valle de Chillón. En Chillón. Ese está a 2 horas de aquí. Ya. Está muy cerca. Está en el Valle de Chillón antes de llegar a Santa Rosa de Quibi. Entonces, en este sitio Checta, el 80% de todos los petrolíferos fueron hechos durante este periodo. Ok, los patrones de expresión son bastante simples, pero significan un código, es decir, son signos que se repiten estandarizadamente y que forman una expresión gráfica cuya lectura no es lineal como las escrituras, ¿no? Es multilineal. ¿Eso qué significa? Significa que no hay un orden establecido, el orden es temporal, es decir, se lee de acuerdo a la posición al momento en que se grafica, no de acuerdo a la línea que continúa, es decir, tiene otra tendencia. Esa es una temporalidad que tiene que ver con luna, con estaciones. No. En realidad es mucho más complejo. Nosotros para poder aproximarnos a un desciframiento, hemos tenido que hacer estudios etnográficos aquí en el país, específicamente en la Amazonía, donde todavía hay poblaciones que utilizan el mismo sistema para poder realizar gráficos. Y eso no lo he documentado yo, lo he documentado antropólogos de la talla de Enrique Domatosh, por ejemplo, en la zona del río Guapes en Colombia, donde encontró gente todavía en ceremonias haciendo ceremonias con el yagé, la ayahuasca, que todavía usaban expresiones abstracto-geométricas similares a la de Checta y que podían ser leídas por la gente que no había participado en esas ceremonias. Por lo tanto, él se dio cuenta que se trataba de un lenguaje ideográfico. De acuerdo. La pregunta tonta de la tarde: si tenemos una piedra roseta que nos permite descifrar qué cosa decían, ¿no es cierto?, los antiguos egipcios, o puedo equivocarme en la cultura de la que narra la piedra roseta los detalles, ¿cómo vamos a leer nosotros aquí? Ya, estamos muy cerca en realidad. Lo que se requiere fundamentalmente es más investigación, es decir, hacer una lista o por decir un catálogo de todos los signos que se tienen, y eso es bien difícil porque si en Checta hay 500 piedras y en cada piedra hay 10 motivos, tenemos 5.000 motivos. Imagínate la cantidad de expresión. Complejísima expresión. Claro, y esa expresión gráfica con significado concreto, y no es lo que se llamaría arte específicamente, porque es un concepto muy eurocentrista, muy europeo, pero solamente un sitio como Checta tiene más expresión gráfica que toda la expresión gráfica en otros soportes, todo el arte que se llama toda la costa central del Perú durante toda la arqueología peruana. Solamente un sitio arqueológico como Checta. Pero si es así como lo dices, Gori, Checta hoy día tendría que tener ya una protección del Estado, pero de magnitud. Exacto. La postura, la hipótesis de la escritura no es algo que a mí se me está ocurriendo decir alegremente. Nosotros publicamos hace 2 años el primer planteamiento técnico en la revista Rock Art Research en Australia. Es decir, este planteamiento ha sido publicado internacionalmente ya. Y el año pasado publicamos una síntesis con el arqueólogo Pedro Vargas sobre la secuencia de escrituras para la costa central con una nueva postura en la India, porque ellos sí conocen el planteamiento. Seguro. Es decir, nosotros tenemos más tribuna, por decirlo así, en lugares donde ellos tienen experiencia en investigación de su propia escritura. Ahora, en lo que tú ibas, ¿cómo vamos a resolver el problema? Nosotros hemos planteado que existe porque existe un patrón de representación gráfico continuo. Así es. Ese es el primer elemento para poder saber qué es eso. A partir de ahí, lo que tenemos es el catálogo, necesitamos aislar los grafemas y necesitamos utilizar etnografía nacional, como hizo Julio Cetello, por ejemplo, en los años 20, para poder advertir el significado de la cultura, del significado de los motivos de la cultura chavín. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y no es lejos para hacerlo. Lo podemos hacer siguiendo el ejemplo de Tello, por ejemplo, ¿no? Interesante. Me parece fascinante, Gori, lo que nos estás contando. Ahora, ¿cómo hicieron las grafías? ¿Cómo las construyeron? Solo lo que ha quedado, la mayoría de los petrolíferos que se han hecho en el mundo y también en el Perú se han hecho por una técnica que se llama esgrafiado, es decir, quitando solamente la pátina de la superficie de la roca.
esa técnica desapareció. Solamente, es decir, por el tiempo, ¿no? Ya. Por la erosión. Pero no es tallado, es como un sacar la costra. Percutido. O sea, Percutido. esa es otra técnica. Ok. La mayoría se hicieron por esgrafiado, es decir, y esa técnica no logró sobrevivir al tiempo. Estamos hablando de materiales de hace 5.000 años. Seguro, Carlos. Entonces, seguro. es muy antiguo. Ok, solamente sobrevivieron aquellos petroglifos o aquellas pinturas, especialmente los petroglifos que fueron hechos por percusión directa. ¿Qué es esto? Que agarraron un pequeño martillo de piedra, golpearon la roca, la superficie, y mediante esa explosión que se genera, ese estallido, ¿no? Esa ruptura, se comenzaron a hacer los surcos para hacer el motivo. ¿Tú te imaginas cuánto esfuerzo y cuánto tiempo les demoró hacer eso? Esa es la única razón por la cual sobreviven. En Checta, en este sitio que está a punto de ser destruido, en el Chillón, y que necesita, como tú lo has dicho, urgente protección, en este sitio la gente ha ido durante tantos años que ha marcado incluso con lapicero, con llaves, con clavos, y el 99 o el 100% de todos los motivos han sido repasados. Eso ya significa efectiva destrucción del sitio, que fue descubierto por el monseñor Pedro Villar Córdoba en el año 1925, un famoso arqueólogo, profesor sanmarquino, y publicado recién en 1935. Pero lo importante aquí es que si no protegemos estos sitios, Carlos, nos estamos perdiendo la película. ¿Me entiendes? Muchos arqueólogos, mucha gente cree que ya entendemos, ya conocemos la arqueología nacional. Y no es cierto. Si la arqueología peruana, el pasado peruano es una foto de este tamaño, nosotros solamente conocemos unos cuantos píxeles. Y creemos que todo lo que ya tenemos en nuestro registro, en nuestras cosas, es lo más importante y lo que ya se conoce de la arqueología peruana. Y el arte rupestre, las quílicas o los petroglifos son un elemento extraordinario, valiosísimo, que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y que nos da motivos para sentirnos orgullosos de nuestra progenie cultural y de nuestra tradición histórica. Gori, no has podido ser más claro. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Por haber estado con nosotros. No, qué ocurrencia, gracias. Gori Tumi Echevarría López, fantástico el tema que nos propone, ¿no es cierto? Hay que mirarlo y con detalle. Ojalá que en el Ministerio de Cultura nos hayan escuchado esta tarde. Vámonos ya, 5 de la tarde. Que tengan todos muy buenas tardes y que baje un poquito el calor para salir a caminar. Cuídense mucho. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.